Buenas, buenas, muy bienvenidos a todos a mi canal otra vez. Bueno, vamos a seguir con esta apasionante historia del capítulo 5. Ya estamos en el capítulo 5 y nos va a quedar un solo capítulo más y ya terminamos con la serie del libro de Melquisedec, pero de la historia del universo. Después vamos a seguir con la historia del vaso, que bueno, ya les adelanto que voy a convocarlo a Tito porque me parece muy interesante que indaguemos juntos la historia del vaso. Tiene mucha simbología muy particular y nos va a ayudar a entender un montón de cosas. Y vamos a ir camino a la historia de Salem, que también es apasionante. Así que antes de seguir con el video, quería dedicarle este video a la gente que bueno, que me viene siguiendo desde Morón, desde Merlo, y también obviamente a mi gran compañera, la cual me ha acompañado a descubrir todo esto hace 3 4 años, que vengo analizando todos estos temas. Nunca lo hice solo, siempre fue bueno con la compañía de mi compañera. Gracias, Mariela, por estar ahí, por bancarme. Eh, y también, bueno, a la gente que está en Morón, que lo mira con tanto cariño, que me ha mandado fotos eh, mostrándome que está viendo en pantalla grande. Gracias a la gente de Morón, a la mami de Elisa, un besote enorme, abuela María. Muchas gracias a todos, a Elizabeth también, a Andrea, bueno, que fue una de las primeras que escuchó el libro de Melquisedec. Bueno, y a Tito, que bueno, que está haciendo de apoyo espiritual también para todo esto. Así que si me olvido de alguien, coméntenme después que los voy a saludar en el próximo video. Así que vamos ya con el capítulo 5. Espero que les guste tanto como a mí. Seguro vamos a ir analizando, como ayer, por una cuestión de que estos capítulos son bastante largos o a veces hay muchos detalles en todo el capítulo y no quiero pasar por alto ninguno. Así que tengan paciencia y bueno, seguimos. Capítulo 5, versículo 1 ya. Después de contemplar a sus hijos que arrepentidos yacían a sus pies, el Eterno los tomó cariñosamente por las manos y los levantó. Se alegraba en poder revelar al hombre caído el plan de la redención. Tengamos en cuenta, señoras y señores, tengamos en cuenta esto, que el plan de redención empezó y comenzó al instante. Dios no se tardó nada en presentar su plan de redención. O sea, no esperó que el ser humano estuviera agonizante. Al instante en el que el ser humano cayó, al instante él actuó. No dejó ni que lo celebrara Satanás prácticamente. Mientras Satanás estaba celebrando con sus huestes, el Eterno actúa rápidamente y empieza a revelar su plan, que ya en ese momento ya se ponía en acción. Con ternura Dios comenzó a decirle primeramente los amargos resultados de su caída, diciendo: hijos, vosotros sellaste el destino de toda la creación en las garras de la muerte. La desarmonía ya penetra en la naturaleza, procurando destruir en ellas todas las virtudes. El abismo en el cual vosotros os sumergiste por la desobediencia es por demás profundo para que podáis ser alcanzados por mi poderoso brazo. ¿Y esto por qué pasa? No porque Dios no tenga, no tenga poder o el abismo sea más grande que su poder, sino porque tengamos en cuenta que había una sentencia decretada por Dios mismo. Entonces, si Dios quería realmente de un modo
volver a retomar el dominio, iba a tener que pagar un alto precio. No había otra. Ya lo había dicho y lo había anunciado a los ángeles. Pero quiero que tengan en cuenta esto. Jamás Satanás se pensó ni imaginó todo esto. Por eso, esto quiero que también los anime a ustedes con las cosas que nos están pasando, ¿no? Nosotros pensamos de que este sistema viene contra nosotros, y cosa que es así. Pero, y creo que muchos creen que este sistema ha llegado a un punto en el que ya no es vulnerable. Y es un gran error. Porque todo lo que está haciendo el sistema está siendo influenciado por el poder divino para cumplir los propósitos. Entonces, Dios hace que hasta el mismo Satanás haga cumplir sus propósitos. O sea, Dios hace que el mismo Satanás actúe para que él cumpla los designios de Dios. Entonces, ese es el poder de Dios. Un poder en el que no hay que subestimar en ningún segundo. Dice, así desligado de la fuente de la vida, no resta más al ser humano otra suerte más allá de la muerte. Después de pronunciar estas palabras que revelaban una triste suerte, el Eterno invitó a la pareja a seguirlo. Cabizbajo, Adán y Eva, en llanto, siguieron al Creador en sus pasos de justicia, que los encaminaba al lugar de la vergonzosa caída, donde suponían encontrar el doloroso final. Tengan en cuenta que lo que descubrimos, el mensaje de redención, primero se los da en el capítulo 4 a los ángeles. Y en este momento Dios le va a dar esa revelación al ser humano, pero antes de todo eso, el ser humano va a transitar un camino hacia ese momento, y van a pasar muchas cosas de que Dios le revele su gran plan. Y fíjense cómo va pensando y qué va pensando el ser humano. Entonces, esto simboliza también cuando nosotros, con la fe que tenemos, confiamos en Dios y estamos seguros de los planes de Dios, pero a veces una especie de duda nos agarra cuando de repente ciertas tribulaciones se nos empiezan a acercar, y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, en ese momento quiero que recuerden esta historia, este pasaje, porque prefigura todo eso. Hay un momento, hay un camino que uno tiene que atravesar de incertidumbre. Pero esa incertidumbre tiene que estar solamente alimentada por el hecho de que no sabemos cómo Dios va a actuar en favor de nosotros, pero la incertidumbre nunca tiene que posarse en la falta de fe de que Dios está al control de todo. Que la incertidumbre esté, sí, que esté fijada en algo que nosotros no podemos saber, porque no somos adivinos, no somos, por ejemplo, sabemos que Cristo va a volver, pero no sabemos el día ni la hora. Podemos llegar a conocer que está cerca a través de las señales, pero el día exacto y la hora nadie lo sabe, eso lo declara la palabra. Ahora, el hecho de que Dios va a hacer cumplir su palabra, y el hecho de que Él nos va a acompañar en toda esta tribulación, eso es algo que que tiene que permanecer en nosotros como una certeza viva. No dudemos nunca. Ese es nuestro peor pecado, dudar que Él está al control de todas las cosas. Más allá de la tribulación que se nos venga, nunca dudemos de que todo forma parte de su voluntad, y que su voluntad es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Perdón el énfasis y que los paren solamente ya en el versículo 3, pero esto es necesario que este mensaje que transmite este libro se pueda ver, que esto ustedes lo puedan descubrir. Esto es el verdadero
la verdadera prefiguración de todo esto. Dice, en esa dolorosa caminata sollozaban al recordar su pasado de gloria deshecho por la ingratitud. Cómo les dolía en el alma la terrible expectativa de ser reducidos juntamente con la creación a fría ceniza bajo la oscuridad de aquella noche de pecado. Mientras caminaban, contemplaban a través de las lágrimas las bellezas adormecidas bañadas por la luz de Dios. Veían a los inocentes animales que no tenían conciencia del gran dolor. Súbitamente, la pareja se detuvo vencida por intenso llanto. Sus vacilantes pasos lo habían llevado junto a un cordero, el animalito más querido. Recuerden que el cordero simboliza al Creador porque Adán le pone el cordero porque le recordaba al Creador. ¿Sus ojitos de dulzura también se habrían de apagar? Esta pregunta es muy fuerte, ¿no? Porque claro, imagínense a la pareja entendiendo la gravedad de su error. Ahora podían entender qué triste era la decisión que habían tomado. Se habrían secándole las lágrimas, el Eterno le ordenó tomar en los brazos al inocente cordero. Envolviéndolo junto al pecho, acompañaron silenciosos los pasos del Creador, hasta alcanzar la cúspide del monte Sión, lugar de la vergonzosa caída. Contemplando allí los restos de los rubros frutos, como con ímpetu les vino a la mente el recuerdo de la sentencia divina. En el día en que de él comieres, ciertamente moriréis. El terrible momento había llegado. El hombre culpable debería beber el amargo cáliz de la muerte, sucumbiendo sin esperanza. Recuerden que la revelación de la redención primero se lo da a los ángeles. Y ahora viene la revelación al ser humano. Consciente de su perdición, la pareja percibió con horror que las manos que le habían traído a la vida empuñaban ahora un cuchillo puntiagudo de piedra. Tembloroso, se postraron y esperaron por el cumplimiento de la justa sentencia. Mientras, enmudecidos por el miedo, Adán y Eva esperaban el golpe que los reduciría al polvo, sintieron el suave toque de las manos divinas que los envolvió hacia una nueva vida. Que los levantó hacia una nueva vida. La condenación, sin embargo, habría de recaer sobre un sustituto. Colocando en las manos de Adán el cuchillo, el Creador le dijo: el cordero morirá en lugar de vosotros. Adán debería sacrificarlo. Asustada ante la orden de Dios, la pareja en llanto se puso a clamar: Señor, el cordero no, él es inocente. Con expresión de justicia, el Eterno agregó: si él no muere, vosotros no podéis tener las vestiduras de las cuales hablé. Antes la insistencia del Creador, Adán, todo tembloroso, en un esfuerzo doloroso, clavó en el pecho del corderito aquella aguda piedra. El golpe fue fatal, y el animalito, vertiendo su preciosa sangre, se sumergió en las tinieblas de una noche sin fin. Contemplando al corderito inerte sobre la hierba ensangrentada, la pareja elevó la voz y lloró. Comenzaban a comprender la enormidad de su tragedia. Cuán terrible era la muerte. Ella, en su poder, había apagado toda la luz de los ojos del inocente animal. Inclinándose silente sobre el cuerpo inerte del cordero, el Eterno removió la piel revestida de la blanca lana y con ella hizo túnicas
para cubrir la desnudez de la pareja. Después de vestirlo, les preguntó con cariño: ¿vosotros entendisteis el sentido de todo esto? En profunda reflexión, por entre sollozos de reconocimiento y gratitud, la pareja exclamó: Él murió en nuestro lugar para darnos sus vestiduras. Adán y Eva, aunque habían comprendido aquella realidad física, estaban lejos de entender el significado de aquel acontecimiento. Acá me quiero parar porque yo también quiero que nosotros entendamos esto. Esta revelación que nosotros tenemos del libro de Melquisedec es una realidad física, al igual que este momento en el que están viviendo Adán y Eva en el relato, una realidad física. Pero esta realidad física que ustedes me están acompañando en este libro tiene una realidad, un trasfondo espiritual al cual tenemos que sumergirnos. Y todos tenemos que empezar a entender lo importante que es este libro, porque esto es lo que nos va a dar el entendimiento de el por qué somos tan clave para este momento. Sí, y estoy hablando de vos. Estoy hablando de vos que me estás escuchando, que estás entendiendo, que este mensaje va entrando en tu corazón y que vas derribando a medida que vas escuchando todo esto, vas derribando esos conceptos mentirosos que hacían creer que nuestro Dios era un tirano, que nuestro Dios era alguien que no nos tenía en cuenta, o que solo revela cosas a los supuestos eruditos. Todo esto va cayendo por tierra, y si estás en esta sintonía, tenés que entender esto, que hay un significado más profundo que el significado real de este momento que está pasando en tu vida, y que tenés que prepararte para eso. A ellos el Creador revelaría el misterio del divino amor. Con expresión de infinita misericordia, Dios comenzó a revelar al ser humano el sentido de aquel doloroso sacrificio, diciendo: el inocente corderito que hoy padeció simboliza a un hombre que habrá de nacer. En sus ojos habrá la misma ternura, el mismo amor. Revestido por una vida justa, como la blanca lana que cubría al cordero, ese hombre crecerá como un renuevo sobre la tierra, no teniendo en las manos las ataduras del pecado, del pecado, punto. En su apariencia, ese hombre no traerá la pompa de un rey. Por eso será despreciado por muchos. Será un hombre de dolores, pues caerá sobre sí el peso de todas las provocaciones. En su fidelidad al reino de la luz, ese hombre luchará contra el enemigo usurpador, venciéndolo finalmente. Después de triunfar en su lucha, tomará sobre sí la carga de vuestra condenación, que le causará una terrible muerte. Él será traspasado por causa de vuestra rebelión y molido por vuestras iniquidades. Será oprimido y humillado, mas no abrirá su boca, como el corderito que hoy se entregó pacíficamente. Y sí, como acaban de escuchar, es el mismo pasaje que el profeta Isaías escribe. Es la misma descripción. Y la misma descripción la tuvo Adán. Esto tengámoslo bien en cuenta. Adán sabía quién era Cristo. Adán conoció la imagen, la figura de Cristo. Sabía, lo tenía bien descrito. Entonces, ¿esto qué no quiere decir? Que en ese momento Adán estaba entrando
en la redención de que Cristo. Por eso quiero que entiendan algo. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz es un sacrificio eterno. Y cuando digo eterno, quiere decir que no tiene tiempo, no tiene límite de tiempo, que cuando en el mismo momento en que el Cordero estaba siendo sacrificado, era lo mismo que el sacrificio de Cristo. Esa simbología, esa realidad física era también una realidad espiritual eterna. Entonces esto es algo que tenemos que entender también. Será oprimido y humillado, mas no abrirá su boca, como el corderito que hoy se entregó pacíficamente. Sucumbiendo en la muerte, Él os concederá los méritos de su victoria. Envueltos por su vestidura de justicia, estaréis libres de la condenación. Fíjense bien cuáles son las vestiduras. Nosotros hemos sido revestidos de Cristo. Por eso es que la Escritura dice que tenemos que revestir de Cristo, y eso es revestirse del conocimiento de la palabra. Dice, la vida eterna alcanzaréis así, mediante el sacrificio de ese hombre justo que habrá de nacer. Adán y Eva, que en una mezcla de gratitud y dolor escucharon la revelación de tan grande salvación, indagaron reverente al respecto de ese hombre especial que en su descendencia habría de surgir a fin de cumplir tan inmenso sacrificio. El Creador, mirándolos tiernamente, movido por un amor que supera la misma muerte, los envolvió en un cariñoso abrazo y reveló: yo seré ese hombre. Sorprendido ante la declaración del Eterno, Adán y Eva estuvieron inmóviles, mientras que temblaban su tierno semblante. Comprendiendo el significado del tremendo sacrificio, se postraron a sus pies y con lágrimas clamaron: nosotros somos merecedores de la muerte, Señor, mas tú eres inocente y no debes sufrir en nuestro lugar. Secándole las lágrimas, el Eterno con ternura les habló: hijos míos, yo les amo con un amor eterno. Perdón, lo di vuelta. Yo les amo con un eterno amor. Yo moriré en lugar de vosotros. Esto es lo que quiero que quede plasmado en su corazón. Intento ponerle al relato todo lo fuerte, ¿no? que merece ser, ¿no? Todo el ímpetu. Pero tengan en cuenta también que este relato es fuerte también para mí, y yo creo que para ustedes también. Pero ¿no sienten una paz en este momento? ¿No sienten una... o también no sienten ese don, ese regalo no merecido? ¿No se sienten en la misma situación que Adán y Eva? Realmente es... qué distinto es el Dios que presenta Melquisedec al que nos quisieron presentar las religiones, ¿no? Fíjense, dice: yo moriré en lugar de vosotros. Ante esta confirmación, la pareja elevó la voz en una lamentación dolorosa. Y acá también quiero que entendamos esto. No es que Él mandó a alguien en nombre de Él. Acá el Eterno está diciendo: yo moriré en lugar de vosotros. Obviamente que Él en forma humana, ¿no? Pero era Él. Esto es algo que quiero que tengamos en cuenta, porque es algo que realmente es necesario entenderlo para poder
para poder comprender el por qué este Dios necesariamente es necesariamente para nosotros, ¿no? Pero digo, es digno de toda alabanza. ¿Qué otra cosa nos queda más que alabarlo, más que proclamarlo? Semejante sacrificio. Encima que Él crea un mundo, crea que nos da la vida, que nos da los deleites de la vida, nos permite conocernos, poder disfrutar del amor, disfrutar de la vida, disfrutar de un montón de cosas. Cuando fallamos, Él vino y murió por nosotros. Y es Él, no es que mandó a alguien en su lugar, sino que dice, yo moriré en lugar de vosotros. Ante esta confirmación, la pareja elevó la voz en una lamentación dolorosa. Decían, nosotros matamos al Creador. Nosotros matamos al Creador. Mas Dios comenzó a consolar a la pareja con palabras de esperanza, diciendo, después de beber el cáliz de la muerte, yo retomaré la vida y subiré al cielo. Intercederé allí por el hombre perdido, concediendo a todos aquellos que, arrepentidos, aceptaren mi sacrificio, la vestidura de mi victoria. Ahora digo yo, ¿cómo vamos y qué inútiles seríamos si despreciáramos semejante sacrificio, gente? Y esto lo digo con toda humildad, ¿no? Yo no me creo mejor que nadie. Pero semejante sacrificio. Ahora, para aquellas personas que dudan de la veracidad o del origen de este libro, díganme en este momento, ¿realmente tienen duda de que este mensaje nos lleva a amar la palabra profundamente? No tienen ganas de salir corriendo hacia las escrituras y volver a ver y volver a encontrarse con esta figura que nunca dejó de ser, esta figura de amor, de misericordia. Esta figura la conoció y la entendió David, a pesar de todo, a pesar de que había un intento por desfigurar la imagen de Dios. David halló gracia a los ojos de Dios porque entendió y vio esta misma figura que nosotros ahora la tenemos acá representada. Entonces, me gustaría que muchas personas que hablan sin saber, ¿no? Que lean todo el libro, que lean y que se fijen qué gran victoria nos espera al entender todo esto. Miren lo que dice. Intercederé allí por el hombre perdido, concediendo a todo aquello que arrepentido aceptar en mi sacrificio la vestidura de mi victoria. Juntos triunfaremos finalmente sobre el reino del pecado, que se deshará en ceniza bajo nuestros pies. Crearé entonces un nuevo cielo y una nueva tierra, donde únicamente la justicia y el amor reinarán. Viviremos así para siempre en un reino de perfecta armonía y paz. El Creador, que acompañado por la pareja permanecía todavía sobre el monte Sión, concluyó sus revelaciones diciendo: el jardín de Edén está ahora vacío. El ser humano durante la larga noche de pecado vagará en su exilio. No andará, sin embargo, solo. El Eterno también, peregrino, pisará con el hombre todo el camino espinoso. Esto es el mensaje que tenemos que todos entender y conocer. ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿y Dios dónde está? ¿Dios dónde está cuando pasan las guerras, cuando mueren los niños? Fíjense que Dios está con nosotros y siempre estuvo con nosotros caminando todo este camino, sufriéndolo con nosotros.
Hay que tirar por tierra esa figura de un Dios totalmente desinteresado y allá entronizado en un que de igual modo se lo merecería, pero sin embargo él él decidió desechar todo eso por su creación. Si él tomara la decisión de estar allá indiferente, con toda razón, pero sin embargo este es el carácter que tenemos que entender, el carácter de amor supremo que tiene él, porque él, siendo creador de todas las cosas y habiendo sido tan ofendido por toda su creación, aún así él nunca cambió su manera de ser. Dice, no andará sin embargo solo, el Eterno también peregrino, pisará con el hombre todo el camino espinoso, hasta poder juntos subir al monte perdido, triunfando gloriosamente sobre el reino de la muerte. Si usted alguna vez le reclamó que no estuvo con usted a su lado, sepa que eso nunca fue así, que él sufrió tanto como usted, todas las tribulaciones que le ha tocado vivir, y va a sufrir con nosotros todas las tribulaciones. Entonces que esa actitud que a veces se torna blasfema, ahora que entendemos y comprendemos esto, no esté más en nuestro corazón, gente. Que no esté más, porque Él nunca nos ha abandonado. Él siempre ha estado con nosotros, pisando los mismos espinos que nos hemos ganado. Entonces, este es el mensaje que el mundo debe conocer. El árbol de la ciencia del bien y del mal, monumento de la rebeldía, será entonces deshecho, dando lugar a un árbol glorioso que, uniendo su copa al árbol de la vida, se tornará en el arco conmemorativo de la gran victoria. Sobre el santo monte redimido reposará entonces para siempre el trono universal, que por los fieles triunfantes será llamado el trono de Dios y del Cordero. Ahora, ¿se entiende? Esto va ligado directamente a lo que está pasando ahora en Apocalipsis capítulo 6, donde el Cordero está rompiendo los sellos. Y ya estamos por entrar en el segundo sello. Versículo 14. Adán y su compañera, después de que oyeron palabras tan confortadoras y llenas de esperanza, elevaron la voz en un cántico de gratitud y alabanza. Conocían ahora el infinito amor de su Creador y estaban dispuestos a servirlo. Y la verdad que ¿quién no va a estar dispuesto a semejante revelación? Después de consolar a la pareja, Dios los llevó hacia fuera del Edén. No les fue fácil despedirse de aquel precioso hogar. Allí habían despertado a la vida en los brazos del Eterno. Allí disfrutaron momentos de felicidad pura, en compañía del Creador, de los ángeles y de los dóciles animales. Una nostalgia infinita parecía envolver a la pareja en sus pasos de abandono. Fue con espanto que Satanás y sus súbditos presenciaron la intervención del Eterno. Y esto quiero que les quede grabado, gente. Fue con espanto que Satanás y sus súbditos presenciaron la intervención del Eterno. ¿Dónde está ahora la soberbia de Satanás? Quiero decir, ya está vencido, gente. Desde el principio estuvo vencido. Fueron sacudidos ante la sorprendente revelación del plan de rescate. Con rabiosa frustración comprendieron que, si de hecho la promesa divina se concretizase, no restaría ninguna esperanza. Y de hecho se concretizó porque Jesucristo vino y murió por nosotros y resucitó. Entonces, después de considerar sobre todo lo que había acontecido, una gran ira se apoderó de su corazón. No estaba dispuesto a retroceder, reconocer la redención del ser humano. Haría todos los esfuerzos por retenerlo junto
juntamente con el reino que le había sido entregado. Cuando la pareja, acompañada por el Creador, alcanzó el valle herido por la muerte, amanecía. Allí Satanás los enfrentó con furia en un intento de apoderarse nuevamente del ser humano. La pareja estuvo temblorosa en la faz del enemigo, pero las manos protectoras de Dios los calmaron, expresando en el semblante la firmeza de una justicia que es eterna. El Eterno silenció las amenazas del enemigo con las siguientes palabras: el ser humano me pertenece porque yo lo compré con mi sangre. Por eso este pasaje sustenta lo que yo estoy diciendo, que el sacrificio del Cordero, que ese Cordero que tomaron en el Edén, es el mismo sacrificio, es el mismo instante, porque el sacrificio de Jesucristo fue un sacrificio eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene ni ayer, ni hoy, ni principio, ni fin. No fue ayer, ni fue hoy. Fue eterno ese sacrificio. Esta es una revelación que ustedes tienen que entender. Por eso, si bien era ahí al instante, estaba Adán y Eva, ni siquiera había nacido ninguno de sus hijos todavía. Y Dios le dice: el ser humano me pertenece, pues yo lo compré. Habla de presente. Pero supuestamente esto, si no fuera lo que estoy diciendo, no fuera real, entonces yo lo compraré, debería decir. Pero sin embargo dice: yo lo compré. Por eso que digo que el sacrificio que hizo Cristo, el sacrificio del Cordero, fue un sacrificio eterno. No tiene tiempo. Al caminar en silencio junto al Creador, Adán y Eva observaban con tristeza las señales de la muerte, estampadas en aquella naturaleza antes tan llena de vida. Las bellas flores que habían desbotonado para exhalar aromas eternos, pendían ahora marchitas. Los pajarillos que con alegría los saludaban en cada amanecer con sus trinos, volaban ahora distantes, haciendo sonar tan tristes cantos. Todo estaba cambiado en la naturaleza. La ciencia del bien y del mal no habían traído ningún bien al universo, sino un intenso conflicto espiritual y físico. Ante las consecuencias devastadoras de su caída, la pareja, vencida por una inexpresable tristeza, se postró arrepentida y lloró amargamente. Dios, que también, compungido por el dolor, contemplaba el escenario desolador, procuró con palabras de esperanza confortarlos. Miren, todavía hay parejas que se habían mandado esta gran macana, ¿no? Todavía el Eterno tenía paciencia para confortarlos, para levantarlos. Les habló sobre el nuevo cielo y la nueva tierra que un día crearía, donde la paz y el amor volverían a reinar en cada corazón. Allí vivirían siempre juntos, no trayendo en la frente las marcas de la tristeza, sino coronas de eterna victoria. Miren, encima tenemos la promesa de coronas. Esto es, cada vez se pone más fuerte, ¿no? Allí secaría las lágrimas de sus rostros y éstas jamás volverían a humedecer sus ojos. Amparando a Adán y a Eva en sus pasos, el Creador los condujo a través de un valle herido, hasta alcanzar el pie de una colina. La subieron en lentos pasos, mientras intercambiaban palabras de ánimo y esperanza. Sus pies alcanzaron finalmente el suave césped que cubría la cima espaciosa de aquella colina. Era sobre aquel lugar que la pareja veía cada día el sol declinar, bañando el cielo y los valles de un rojo vivo, como la sangre que había chorreado del pecho del Cordero. Volviéndose hacia el lado oriental, la pareja, en una mezcla de dolor y nostalgia, contempló a lo lejos los paisajes que los envolvieron en aquel pasado tan feliz. Al divisar el monte Sión, que majestuoso se elevaba en medio del Edén, lloraron al acordarse de la caída.
cuán débiles habían sido. El sol declinaba en su jornada, anunciando la llegada de una triste noche más, la primera fuera del paraíso. En un calmado gesto, el Eterno, mostrándoles el valle sobresaliente de la colina, les habló con cariño. Aquí será vuestra morada provisoria. Desde aquí podréis contemplar el paraíso, que por algún tiempo permanecerá en la tierra, hasta ser recogida a su lugar de origen, en el seno de la Jerusalén celestial. Por eso es que los científicos han buscado, y por eso es un gran error creer que la Jerusalén o el Edén estaba acá en la tierra, y que el Edén está ahí donde está la supuesta Jerusalén de ahora. No, el Edén está en la Jerusalén celestial, la que va a bajar, gente. Tengamos en cuenta eso. Allí, protegido por la justicia, aguardará el amanecer de la victoria. Cuando ese gran día llegue, regresaremos junto a Sión, donde seremos coronados en gloria, en un reino de eterna felicidad y paz. Después de decir estas palabras, Dios ordenó a la pareja que construyesen en aquel lugar un altar de piedra, sobre el cual cada semana, en la noche que antecede al sábado, deberían inmolar un cordero en memoria de su sacrificio. Como señal de su presencia, y para la certeza de que sus pecados serían perdonados, él encendería un fuego sobre el altar, el cual duraría toda la noche, hasta consumir por completo la ofrenda del sacrificio, para que el ser humano pudiese afirmar su fe sobre las verdades reveladas. Acá hay algo interesante. Nuestra fe tiene que estar afirmada en las revelaciones de las Santas Escrituras y de lo que Dios nos enseña a través de su palabra, de lo que el Eterno nos enseña. Entonces, tengamos en cuenta este hecho que sigue ahora, y no en las manifestaciones visibles de la persona del Creador. ¿Y esto por qué pasa? O sea, tengamos en cuenta de que el Eterno hasta ese momento era visible a los ojos de Adán y Eva, pero a partir de acá, de este momento, se tornaría invisible. Así que él habría de permanecer invisible desde aquel momento en adelante. Solamente en ocasiones especiales, cuando se hiciese necesario su aparición o la de ángeles para nuevas revelaciones y advertencias, esto ocurriría. Contemplando a sus hijos entristecidos en aquel momento en que serían dejados aparentemente solos. ¿Por qué dice aparentemente solos? Porque el hecho de que se torne invisible no quiere decir que no esté. El Eterno les dijo con amor: hijos, aunque vosotros tengáis que permanecer en este ambiente hostil, no precisáis temer, pues yo permaneceré al lado de vosotros. Seré un compañero, amigo en esta jornada. Llevaré sobre mis hombros vuestros dolores, vuestros anhelos, vuestras luchas. Cuando tentados por el enemigo estuviese a punto de ceder, podrían encontrar abrigo en mis brazos, que siempre estarán extendidos para salvarlos. Esto es misericordia, esto es Dios. Esto es Dios. Desechemos, perdón que sea redundante, pero desechemos esa imagen de tirano, que es propiamente la influencia satánica que nos quiere hacer creer eso. Si algún día vosotros no resistiereis y por la furia del enemigo fuese arrastrado hacia las profundidades del abismo, no os desesperéis creyendo no tener esperanza, pues yo estaré allí para acudirlos con mi perdón y fuerza. Tengan siempre en la mente el significado de las vestiduras recibidas de mis manos, pues ellas hablan de la redención que al hombre pertenece. Descansen, hijos míos, en mis brazos de amor. Después de consolar a la pareja con estas promesas, el Creador, viendo que estaban soñolientos por el cansancio,
los hizo reclinar en su regazo y como de costumbre los acarició dulcemente hasta adormecerlos. Al verlos olvidados en su sueño, Dios lloró al prever el sufrimiento que experimentarían al despertar. Con el corazón partido por el dolor causado por aquella separación física, el Creador dejó a la pareja dormida sobre la hierba después de besarle los rostros ya marcados por el sufrimiento. Su luz se disipó al tornarse invisible, dando lugar a las tinieblas de aquella primera noche, fuera del paraíso. En el subconsciente de la pareja comenzaron a desfilar sueños coloridos de un pasado feliz. Se encontraban una vez más en medio de las bellezas del Edén, saciados por una alegría eterna. Agradecidos por la vida, corrían por campos floridos, jugando con los animales. Con felicidad unían las voces a los ángeles en los armoniosos cánticos en alabanza del Creador. Tantas escenas lindas desfilaban en su subconsciente, pero esos sueños se tornaron pesadillas, haciéndoles revivir su tragedia. Agonizantes, despertaron en medio de la oscuridad de aquella primera noche en el exilio, no consiguiendo conciliar el sueño. La pareja permaneció en llanto hasta ser consolados por el amanecer que les reveló a lo lejos el nostálgico paraíso. Dios, aunque invisible, permanecía al lado de Adán y Eva, allí en la colina. El sufrimiento de ellos era su sufrimiento, como también la esperanza de que un día retornarían victoriosos a Sión. Ante la mirada contemplativa del Creador se revelaba el futuro sombrío de la humanidad. Con pesar veía incontables criaturas pereciendo sin salvación por rechazar su amor. Lágrimas mojaron su rostro al prever al enemigo empleando toda astucia a fin de retener a los seres humanos bajo su dominio. Larga sería la noche del pecado y reñida la batalla por la conquista del reino perdido. El triunfo de la luz requeriría de parte de Dios un sacrificio inmenso. En la persona del Mesías, a su tiempo, Él nacería entre los hombres. Fíjense, gente, acá hablando del Eterno, Por eso yo digo, a veces cuando las personas dicen son 3, son 1, son 2, señores, acá, fíjense, lo dice clarito. En la persona del Mesías a su tiempo, Él, hablando del Eterno, nacería entre los hombres, con la misión de pagar el precio del rescate. O sea, no quiero que se les vaya de la cabeza el hecho de que no es que Dios mandó a su Hijo. Eso es una prefiguración. ¿Por qué dice que mandó a su Hijo? Porque la palabra es Dios, según Juan 1:1. ¿Y por qué su Hijo? Porque es lo primero que Dios crea para poder crear el universo. Entonces, por eso es el primogénito de toda creación. El unigénito, por eso es el unigénito. La palabra es el unigénito. Y esa palabra es Dios también. Porque nunca deja de ser, de provenir de Dios y ser de Dios. Entonces, el hecho de que nosotros no podamos entenderlo, porque nosotros intentamos entender esto con nuestra mente atada a las leyes físicas de este plano, no quiere decir que Dios no pueda ser Dios y a la vez nacer como hombre. Entonces quiero que se entienda muy bien esto. Por medio de él muchos serían liberados de las garras del enemigo. Todos aquellos que lo aceptasen como Salvador y Rey, Contra esos elegidos el enemigo arremetería toda la fuerza, procurando hacerlos caer. En su visión del futuro, el Creador contempló con alegría el triunfo final de los redimidos.
Por eso tengamos en cuenta de que estamos hablando del fin. Somos nosotros, gente, los que tenemos que triunfar. Habían sido extremadamente probados, mas en todo fueron más que vencedores por medio de aquel que los redimió de las tinieblas hacia el reino de la luz. Después de antever los sufrimientos que se derivarían de la gran lucha, el Eterno extendió la mirada por las planicies cautivas, contemplando allí las huestes rebeldes dispuestas para luchar. El objetivo de esos ejércitos era apoderarse nuevamente del ser humano, el cual estaba sellado, en el cual estaba sellado el derecho del dominio sobre el universo. Contrario a la naturaleza del Creador, es la guerra, mas para la defensa de sus hijos estaba dispuesto a utilizar su poder. Su fuerza, sin embargo, solamente sería utilizada con justicia. Si el ser humano rechazase esa protección ofrecida mediante el sacrificio del Mesías, Dios nada podría hacer para impedir que el mismo pereciese en las garras del enemigo. Adán y Eva, sin embargo, se habían arrepentido de su gran pecado, recibiendo por la misericordia de Dios vestiduras de salvación, simbolizadas por las pieles del cordero sacrificado. O sea que Adán y Eva fueron redimidos por el mismo sacrificio que nosotros fuimos redimidos. Lo que no fue una prefiguración solamente, las vestiduras de ese cordero. Fue exactamente la misma salvación que hoy gozamos nosotros, gente. Esto quiero que les quede bien en claro. Justificado por la entrega de la pareja, el Eterno convocó a sus poderosos ejércitos para la pelea. En pronta obediencia, las huestes de la luz irrumpieron por el espacio sideral en dirección a la tierra, circundando cual fuerte muralla la colina portadora de aquel tesoro redimido por la sangre del divino Rey. Fíjense en esta declaración. Al ser humano le fue conferido en el Edén el deber de cuidar de la naturaleza. Preparaban canteras para las flores, cosechaban frutos para manutención, dirigían a los animales en su inocente vivir, adiestrándolos para que les fuesen útiles. Esas ocupaciones habían sido para ellos fuente de desenvolvimiento y placer. Ahora, a pesar de las adversidades, deberían continuar realizando ese deber. El trabajo en sí, realizado según las órdenes del Creador, ya anularía muchos ataques del enemigo. Las primeras ocupaciones de la pareja en aquella mañana les trajo la revelación del gran amor de Dios, hasta entonces desconocida. Al reunir las piedras para la construcción del altar, experimentaron el dolor de heridas que chorreaban sangre, como también la fatiga que hacía emanar sudor, sintiendo y contemplando todo en la propia carne. Amaron más al Salvador, para quien el altar construido prefiguraba heridas mayores que vertería toda su sangre, como también fatiga que minaría toda la salvia de su vida. La mirada de nostalgia y de esperanza de la pareja de ahora en adelante jamás se posaría en el Edén distante, sin discernir primero el altar de los sacrificios. Ese altar, con sus manchas de sudor y sangre, permanecerían como una remembranza del dolor y del sufrimiento que, después de humedecer los labios de los seres humanos, transbordaría en la copa del Creador. Después de contemplar por largo tiempo el paraíso de la vida eterna, que se extendía mucho más allá de aquel altar oscuro de muerte, la pareja experimentó el dulce alivio del descanso, deseoso de conocer
los paisajes de su nuevo hogar, Adán y Eva, animados por la esperanza, salieron a pasear. Sus pasos los conducían por caminos de sonrisas y de lágrimas, de encanto y desilusiones, de flores que delicadas desabotonaban bañadas en perfume, y de flores despetaladas, tumbadas, marchitas y sin olor, de animales todavía dóciles y sumisos, y animales enemigos, feroces y amenazadores. La pareja discernía en su paseo las divisas de dos mundos, el de la luz y el de las tinieblas, el del amor y del egoísmo, el de la esperanza y el desespero, de la armonía y de la desarmonía, de la vida y de la muerte. Esa visión le llenó de tristeza y lloraron largamente. Esa tristeza aumentaría todavía más en el futuro, cuando descubriesen la profundidad de esas divisas en el seno de su descendencia. Tengamos en cuenta, gente, que antes de esta caída, nada de esto pasaba. Entonces, a partir de ahora, estamos viviendo la consecuencia de la ciencia del bien y del mal. 6 arreboles ya habían coloreado los cielos, anunciando la pareja las noches oscuras y frías que con su manto de tinieblas deshacían todas las imágenes vivas, menos la esperanza de volver a ver colorida en el amanecer de luz. Se acercaba ahora la hora del sacrificio, cuando el rudo altar, abrazado en su justicia, clamaría por sangre. Si no le ofreciesen la ofrenda, explotaría con certeza, envolviendo todo el mundo con sus llamas. Ya no habría entonces amanecer ni esperanza de Edén a florecer. Cuán preciosa es la sangre. Sangre es vida, vida es luz. Para un ser aquella noche se tornaría eterna sin amanecer. Ese ser debía asumir la culpa de todo el mundo, dando su sangre al rudo altar. ¿Quién se ofrecería? ¿Quién vertería la savia de la vida hasta ver el último destello apagarse en su cielo? Adán y Eva, después de reflexionar por largo tiempo, contemplaron la cuna de la muerte construida por sus manos. Se miraron inquietos con esa pregunta decisiva: ¿quién se ofrecerá? Esa indagación nacida de su culpabilidad hizo vibrar en lo profundo de sus remembranzas la voz del bendito Creador en su revelación de infinita bondad. Yo los amo con un amor eterno, con un eterno amor. Yo moriré en vuestro lugar. Agradecida, la pareja se postró reverente ante el sediento altar, viéndolo por la fe, saciado por el don del eterno amor. En aquella tarde del sexto día, Dios sometía al ser humano a una tremenda prueba de fe. Ellos tenían delante de sí el altar de piedra, construido conforme a la orden divina, mas no había ninguna oveja para el sacrificio. En su anhelo se acordaban del Edén, donde había muchos rebaños. Al ver el sol caer en el horizonte, Adán y Eva comenzaron a clamar a Dios por socorro, pues sabían que solamente un milagro podría providenciarles en aquel último momento un cordero para el sacrificio. A los ojos de los habitantes del universo, el gran milagro por el cual el ser humano clamaba ya se procesaba a casi una semana. Guiado por el Creador, un inmaculado cordero había dejado el Edén y seguido los rastros de la pareja en su caminata hacia el exilio. En su larga jornada, ese animalito tuvo que enfrentar muchos desafíos y peligros, mas protegido y guiado por el Eterno proseguía en su misión. Cuando las sombras del anochecer comenzaron a envolver la colina, la pareja que vivía tan dura prueba de fe discernió un puntito blanco
que saltaba en el césped viniendo en dirección a ellos. A medida en que se aproximaba, aquel bulto parecía hablar de esperanza, de vida y calor. Al ver que el gran milagro había acontecido, corrieron al encuentro del Cordero, envolviéndolo en los brazos. Él estaba fatigado, mas no descansaría. Daría descanso. ¿Qué mensaje? Esto es Dios, gente. O sea, si bien Él viene trabajando, ¿no? Él viene... Por eso Cristo cuando muere dice consumado es, como diciendo ya está. O sea, y por eso Él es el símbolo, por eso el sábado que se conmemoraba, entra en rigor o entra en cumplimiento cuando Jesucristo dice consumado es. A partir de ahí todos entramos en el descanso. En el descanso de que ya no... todas nuestras luchas y todas nuestras pruebas se las lleva a Cristo. Ahora miren lo que dice. Estaba sediento, mas no bebería. Daría de beber al altar que clamaba por sangre. Aquel cordero tenía voluntad de vivir en los brazos del hombre, mas moriría para que éste pudiera vivir en los brazos de Dios. Esto es profundo, señores. Acá está hablando del amor de Cristo. Era un perfecto símbolo del Redentor, que dejaría su gloria viniendo en búsqueda del pecador. Y acá estamos hablando de Dios, el Creador, Jesucristo. Por eso decimos que Jesucristo es Dios, es el Creador de todas las cosas. Las tinieblas de una noche prefigurativa más bajaron lentamente envolviendo toda la naturaleza en su prisión. Su fuerza, sin embargo, sería abatida de mano por el brillo de un fuego especial encendido por las manos del perdón divino sobre el cuerpo sin vida del inocente Cordero. Tengan en cuenta que el fuego aparecía solo, El fuego era una señal de que Dios mantenía la promesa del futuro Redentor. Todo esto preparado para el doloroso golpe, acto que apagaría en aquellos ojitos dulces el último destello de vida, sumergiéndolos en la fría oscuridad de una eterna noche. Oscuridad que generaría luz, frío que generaría calor, muerte que generaría vida, dones inmerecidos, fruto del divino amor ofrecido a las manos pecadoras, prestas a herir. En medio de la silente noche el altar clama, el hombre triste exclama, mientras el cordero mudo no reclama al ser extendido para la muerte. Las manos que construyeron el altar se levantaron ahora no para acariciar como antes, sino para herir, sangrando el precio del perdón. Solo un gesto, nada más, y el destello se apagará para siempre de los ojos inocentes, haciendo brillar en la faz culpable la luz de la salvación. Adán temblando duda en compasión. En el corderito manso y sumiso, presto a morir en su lugar, ve al Salvador prometido. Con el corazón arrepentido, en un esfuerzo doloroso, clava el cuchillo de piedra en el pecho del animalito, que perece en sus manos sin siquiera dar un gemido. El poder de la noche inmediatamente es abatido por el brillo del fuego de la aceptación. Su luz revela al ser humano su trágica condición, viendo las manos manchadas por la sangre inocente. La pareja se siente culpable por aquella muerte. En llanto, se arrodillan ante el altar que ya no les reclama sangre, sino ofrece luz, aceptando el inmerecido perdón. Levantándose la pareja, contempla demoradamente el cuerpo herido del pobre corderito, sin poder agradecerle por la riqueza concedida a cambio de su tan rudo golpe.
Bañados por la suave luz del sacrificio, Adán y su compañera permanecen silentes a meditar, hasta ser vencidos por un profundo sueño, recostándose en el suelo cubierto de hierba. Adormecen dulcemente bajo los cálidos rayos del perdón, seguros de que su brillo y calor perdurarían hasta hacer las tinieblas de aquel sábado desvanecidas completamente por el fulgurante sol. La luz del Cordero, desde que fue encendida sobre el altar en aquella noche, permanecía en constante guerra contra las tinieblas. Esto es un gran simbolismo, ¿no? De que esto representa también a la Iglesia, que a través del sacrificio del Cristo ha permanecido en esta noche, porque cuando Él regrese ya es como el amanecer, simboliza el amanecer. O sea, pero en todo este tiempo en donde Él todavía no regrese es la noche, en la noche que sería, y el amanecer sería cuando retorne Cristo. No sé si se entendió. En varias veces crecía en brillo, ahuyentando a lo lejos la fría oscuridad, bañando la naturaleza con sus rayos de vida. En vez de las tinieblas trayendo su viento frío, casi arrancaba por completo la llama. Y estos son los periodos en donde el mensaje sufrió y estuvo a punto de apagarse. Pero siempre la llama se mantuvo hasta hoy en día. Esto simboliza todo esto. Esta, sin embargo, en un gran esfuerzo se alimentaba de la sangre del Cordero, lanzando a lo alto su ardiente llama, inundando de luz y calor todo aquello que había alrededor. El conflicto entre la luz nacida del sacrificio y las tinieblas en aquella noche descubrían a los fieles del universo muchas lecciones importantes. Verdades que ocuparían sus mentes por toda la eternidad. En aquella llama, ya fuere ardiente en su brillo, ya fuere fugigada, por los vientos de la noche, los fieles veían una representación del conflicto milenario entre el bien y el mal. Conflicto sin tregua, se extendería hasta el amanecer eterno. El Eterno, en prenda de su futuro sacrificio, había encendido en medio de las tinieblas la luz de la verdad, y esa sería mantenida encendida en el corazón del ser humano, en virtud de su sangre que sería derramada para remisión de la culpa. Contra esa luz el enemigo arremetería todos los vientos fríos de la maldad, desterrando del corazón de muchos su dulce brillo. ¿Cuántos yacerían perdidos por rechazar la luz del perdón divino, siendo envueltos por las tinieblas de la oscura noche? Fíjense que todo eso simboliza y prefigura todo esto que estamos viviendo, ¿no? Después de largas horas de combate surgen en el cielo las señales del amanecer. La oscuridad que con ira habían lanzado sus vientos sobre la llama que no muere, procuraban desterrarla. Se tornaba confusa ante las señales del amanecer. El cielo, teñido de un rojo vivo, hace recordar la sangre que había brotado del pecho del Cordero para que la llama del perdón pudiese iluminar la noche humana. Fíjense que todo lo que está en la naturaleza está prefigurando una y otra vez la gran victoria del Cordero, y también prefigura la lucha del bien y del mal, de la luz y la oscuridad. En medio del Cordero, del colorido de sangre, surge en el horizonte el fulgurante sol, trayendo en sus calientes rayos el sabor de la victoria, envolviendo todo con su vida. El amanecer, en su nostálgico afecto, acaricia el distante paraíso, llevando de su amado seno
en su brisa matinal el aroma de la nostalgia, en un mensaje de consuelo y esperanza para las criaturas sufridoras del valle de la muerte, bañados por los cálidos rayos y por la brisa de la esperanza. La pareja despierta en un estado más, cuyo simbolismo apunta hacia el descanso en el reino de Dios, al culminar el gran conflicto entre la luz y las tinieblas. Más allá de aquel altar cubierto de ceniza, Adán y Eva contemplaban demoradamente el nostálgico paraíso. Aunque distantes en su exilio, se alegraban con la certeza de que el sacrificio del Mesías hará rayar para ellos el sábado de sábados, aquel de lágrimas para siempre desterradas. Y esto es cuando Jesucristo, el sábado de sábado es cuando Jesucristo muere en la cruz. Tengan en cuenta eso. Dice, aquel de lágrimas para siempre desterradas, de sol siempre a brillar en un limpio cielo. Por eso la palabra dice, y los despojó, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso se cumple todo esto que está diciendo acá. De corderos siempre vivos a jugar por el césped, día sin anochecer, cuando no habrá más altar cubierto de sangre y ceniza. Suspiran por ese día de gloria, cuando Dios se hará eternamente visible, llevando en las manos las marcas de su infinito amor por sus hijos. Antes de la caída del ser humano, así como todas las huestes celestiales aprendían a los pies del Creador, que con paciencia les enseñaba los tesoros de la sabiduría contenidos en el vasto compendio de la naturaleza, todo en el universo, desde el diminuto átomo hasta el mayor de los mundos, testificaba en su perfecta existencia el carácter del divino Rey. Muchas enseñanzas, sin embargo, permanecerían ocultas en las páginas de ese gran libro en el periodo que antecedió a la caída. Eran como las estrellas que, ocultas durante el día, revelan su brillo al bajar la sombra de la noche. Teniendo la naturaleza cautiva, el enemigo, en el intento de bloquear la revelación de la eterna sabiduría, introdujo en ellas manchas de egoísmo, destrucción, infelicidad y muerte. No sabía que esas manchas habrían de evidenciar en la faz de la creación las profundidades de la justicia y amor de Dios, llevando a los fieles a amarlo y reverenciarlo aún más. Para la pareja, así como para todos los hijos de la luz, la naturaleza herida rompió su velo, revelando nuevos aspectos de la bondad del Creador ocultos hasta entonces. Adán y Eva estaban acostumbrados a las flores eternas en el paraíso, aquellas que no las vieron desbotonar, las veían ahora surgir en tiernos brotes, en medio de amenazas de espinos prontos a herirlas. Esas tiernas flores, sin importar estar con los espinos, exhalaban perfumes suaves de alabanzas y gratitud, jamás cansándose de agradar el ambiente. Cuando fustigadas por los fríos vientos de la noche, esas flores no se resentían, sino que ofrecían su aroma que transformaba la furia de los vientos en brisas perfumadas de un amanecer. Movidos por profunda gratitud, la pareja acompañaba atentamente el ministerio de amor de aquellas flores que jamás se cansaban de bendecir, ofreciendo su belleza y perfume como alivio para aquellos que eran heridos por los rudos espinos. Aquellas flores singulares y puras, después de mostrar en su corta vida que el perdón y el amor son más fuertes que todos los vientos y espinos, en un último esfuerzo de comunicar alegría, exhalaban su perfume, cayendo marchita y sin vida sobre el suelo frío. Allí, olvidadas, se transformaban en insignificante polvo que eran dispersados por el viento.
La muerte de las flores, aunque parecieran fracasos, reveló a la pareja el misterio del renacimiento de la vida. Muriendo las flores daban vida a los frutos que, a su vez, después de servir de alimento, donaban sus semillas llenas de vida. En la muerte de esas semillas renacía el milagro de la vida, multiplicando los árboles con sus flores listas a repetir la enseñanza de amor y del sacrificio. ¿Y esto qué quiere decir? Que aunque la maldad crezca y crezca y siga creciendo, esto es como el pasaje que dice la Escritura: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto significa esto que acabamos de leer, que mientras más la maldad crece, más la misericordia de Dios crece, más se multiplica. La naturaleza, por tanto, incluso manchada por el pecado, revelaba el misterio oculto del plan de la redención. Cada flor a desbotonar en medio de los espinos en su corta vida de amor era un símbolo del Salvador que nacería entre los espinos de la maldad para consolar con su perfume el corazón de los afligidos. Semejante a la flor, por eso es que Jesús es la rosa de Sarón, ¿no? O sea, semejante a la flor, el Mesías, después de probar que el amor y el perdón son más fuertes que todos los vientos del odio, que la verdad y la justicia del reino de Dios son mayores que todos los engaños e injusticias del reino del enemigo, vertería la savia de su vida muriendo para redimir a los culpables. Y bueno, así llegamos hasta el fin del capítulo 5, que es un gran mensaje de amor y de entrega por parte del Creador. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Gracias, gente. Un gran abrazo a todos.